Territorio Negro. Pasamos lista rápidamente, que el tiempo apremia. Manu Marlasca, Luis Rendueles, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de Díaz Ferrán, de ese agujero de 400 millones de euros que dejó, pero manteniendo ocultos apartamentos en Nueva York, tierras en Baja California, fincas en diferentes lugares de España, coches de lujo, 5 millones al menos de euros en Suiza, en fin. Pero antes de hablar de Gerardo Díaz Ferrán y de Ángel de Cabo y de una joven mulata, ya les contaremos, creo que quieren despedir Manu y Luis públicamente a un comisario de policía que se jubila, un policía como Serafín Castro. Es una pena que se jubile, pero al final llega la edad y uno tiene que irse, ¿no? Creo que la semana pasada estuvisteis en una comida muy especial en la que despidieron al comisario Castro. Sí, allí estuvimos, eran 180 policías, seguramente los mejores de España o los mejores que hemos conocido nosotros, algunos familiares, amigos y 7 periodistas estábamos allí. Y allí despedimos a Serafín Castro, que es el responsable, para que la gente lo entienda, pues de resolver, por ejemplo, el crimen de los niños de Córdoba, pero también de rescatar y devolver a la Catedral de Santiago el Códice Calixtino. Bueno, y de recuperar los cuadros de Esther Koplovich, de detener a los asesinos de Anabel Segura. Bueno, son 300 de crímenes y de secuestros que ha ayudado a aclarar con sus colaboradores, porque han sido 38 espléndidos años, ¿no? 38 años de servicio, de policía, de gallego militante, me habéis contado. Sí. Así que desde aquí, aunque yo no le conozca, nuestro homenaje al comisario Serafín Castro. Sí, le vamos a echar de menos, aunque a nosotros nos daba mucha guerra, porque cuando hablábamos con él no sabíamos si el asesino confesaba o no confesaba, si los cuadros estaban o no estaban. Ya, claro. En fin, que sin querer ponernos muy bizcochones, creemos que igual que ocurre con otros grandes policías que se están yendo, como el comisario Juan Antonio González, pues perdemos todos a un policía ejemplar, ¿no? Y la casualidad ha querido, además, que esta misma semana se jubile también el comisario Rapino, Tito, para los que nos contamos entre sus amigos. Fue durante muchísimos años el jefe de homicidios de Madrid, de la Brigada de Madrid, y a él le debemos, por ejemplo, la detención de los asesinos del Rol o del mayor asesino en serie que ha habido en Madrid, de Paco García Escalero, el asesino de mendigos. En fin, pues en nombre de todos, creo que puedo hablar en nombre de todos, gracias a ambos. Bueno, ahora vamos a entrar en un territorio menos ejemplar, el de Díaz Ferrán. Ya en mayo nos contasteis aquí, cuando el señor estaba en su casa tan tranquilo, cómo ocultaba dinero cuando se había declarado arruinado para no tener que pagar a sus deudores, ¿no? Las deudas. Ahí es donde entran los primeros detectives privados que vais a contarnos hoy. Son la pieza básica en toda la historia de Díaz Ferrán, la que le lleva a la cárcel, por otra parte. Sí, son los que han empujado más, ¿no? Díaz Ferrán se declaró arruinado en noviembre del año 2010 y solo las empresas del grupo Marsans que él presidía dejaron deudas por 60 millones de euros, ¿no? Díaz Ferrán y sus empresas dejaron tirados a casi 10.000 ciudadanos, ¿no? Muchos de ellos con pufos pequeños, de 100 a 600 euros, pero también engañó a empresas grandes como AC Hoteles, Meliá y Pullmantur. Y lo que no pudieron hacer los ciudadanos de pie, la clase, digamos, media, que se limitó a denunciar y confiar en la justicia, sí lo pudieron hacer las compañías grandes, a las que dejó pagarés impagados por valor de 45 millones de euros. Pagarés avalados por el propio patrimonio de Díaz Ferrán. Y lo que hicieron fue contratar a una agencia de detectives para que buscase el rastro de ese dinero, ¿no? O sea, del patrimonio personal de Díaz Ferrán. Eso es. Asurst Abogados, el despacho que representaba a estas empresas hoteleras, contrató a una de las agencias de investigación, pues probablemente la más prestigiosa de Madrid. Y uno de sus detectives, el jefe, hizo un trabajo muy fino, tanto que esos informes que hizo el detective sirvieron de base para que esas 4 empresas pudieran denunciar a Gerardo Díaz Ferrán y a Ángel de Cabo ante la Audiencia Nacional, acusándolo de varios delitos, entre ellos insolvencia punible y alzamiento de bienes, y para que la Fiscalía pudiera encargar a la policía que comprobase todos esos datos que había aportado el detective. Y además, a través de la Unidad Central de Seguridad Privada, el detective puso en conocimiento de la policía todo aquello que encontró que podría ser indicio de delito. Bueno, en ese informe, lo desvelabais aquí ya en el mes de mayo, el detective lo que hacía era alertar de que Díaz Ferrán estaba ocultando el dinero, ocultando propiedades, por ejemplo, los apartamentos en Nueva York, de los que aquí hablasteis, lo recuerdo perfectamente. Todo esto con ayuda de Ángel de Cabo, además de, bueno, un chalet también en Mallorca, cuentas corrientes, todo eso lo estaba camuflando Díaz Ferrán. Claro, esos pagarés con los que él pagó a las agencias y mayoristas de viajes cuando Marsans ya estaba en ruina, estaban avalados por el patrimonio de Díaz Ferrán, un patrimonio inmenso, si nos atenemos a lo que él mismo declaró a Hacienda en la declaración patrimonial del año 2007,
en la que Díaz Ferrán reconocía, 2007, insisto, tener 93 millones de euros. 93 millones de euros reconocidos por él mismo a la agencia tributaria. Bueno, ¿y qué pasó con todo ese patrimonio, con los 93 millones de euros? Bueno, esos 93 millones son la suma de las 6 viviendas que tenía su nombre, de 35 fincas rústicas en Lugo, de acciones en sociedades que cotizan en bolsa, de fondos de inversión, de depósitos bancarios, y todo ese patrimonio va desapareciendo hasta que entre el año 2010 y 2011, cuando comienzan los juicios por esos pagarés impagados, los juicios cambiarios, ese patrimonio ha desaparecido por completo, ha volado. Ya. Y el trabajo de ese fino detective, supongo, fue localizar, ¿no?, ese patrimonio ocultado a los acreedores y, por tanto, a la justicia, claro. Eso es. Durante varios meses el detective fue siguiendo el rastro del dinero y se dio cuenta de una cosa que hizo constar en los informes que entregó luego a la policía y que las empresas entregaron también a la Audiencia Nacional. Todos los bienes de Díaz Ferrán habían pasado a sociedades vinculadas con un hombre llamado Ángel de Cabo, el liquidador. De Cabo y su red y su trama se habían encargado de ocultar el patrimonio de Díaz Ferrán y las empresas, aunque gran parte de esos bienes los podía estar disfrutando el propio Díaz Ferrán. Por ejemplo, cuando uno de los acreedores conseguía embargar algo en un juzgado, se daban cuenta de que ese bien, ya fuera un coche, una casa o hasta el mobiliario de la casa de Díaz Ferrán, ya había sido traspasado a otra sociedad, que casi siempre estaba vinculada a Ángel de Cabo. Así lo hizo constar el detective, que transmitió a la policía que había descubierto algo delictivo, evidentemente, un clarísimo alzamiento de bienes. Y el pasado mes de septiembre el detective consigue nuevos datos y entonces ya alerta a la justicia, ¿no? Que yo no me explico porque esto lo tiene que hacer un detective y no la policía, pero en fin. Bueno, Díaz Ferrán se está deshaciendo de más propiedades, le ayuda al señor de Cabo y eso el detective lo cala clarísimamente. Hay también un chalet en Mallorca, 2 locales, 2 pisos en Madrid en la calle Velázquez. De todo eso se intentaba desprender ya. El chalet se lo vendió por 4 millones de euros supuestamente a 2 inversores rusos, de esos a los que ahora vamos a dar la nacionalidad si compran casas caras. Qué bien. Y en cuanto a los 2 locales de Madrid, son 2 restaurantes. El detective privado siguió a Díaz Ferrán durante meses, día a día, y vio cómo el que había sido presidente de los empresarios españoles recibía en un restaurante llamado El Tártaro, en un lugar alejado de las cámaras de seguridad del local, la visita de famosísimos empresarios españoles, desde su cuñado y jefe de los empresarios de Madrid, Arturo Fernández, por cierto, consejero de Bankia, hasta su sucesor en la COE, Joan Roussel. O sea, para entendernos, que si se reunía con tanta gente allí es que todo el mundo daba por hecho que el restaurante también era de Díaz Ferrán, vamos. Sí, el titular era una de esas sociedades hasta 2010, cuando lo vendió a Quatrebas, una empresa controlada por la trama de Ángel de Cabo, otra vez, como hizo con todos sus bienes y con todas sus propiedades. Igual que hizo con sus 2 coches, por ejemplo, un Bentley de 2 puertas y un Rolls Royce Phantom valorado en 500.000 euros, o con el yate que llevaba por nombre su mujer. Todo para evitar que la justicia se lo quitara y pagara con ello sus deudas, claro. Pero atención, porque el detective, además de hacer un informe que destapa que este hombre sigue teniendo mucho dinero, aunque haga ver que no, se encuentra con algo más cuando investiga sobre el restaurante. Descubre que lo explota una sociedad y que la encargada de esa sociedad, la apoderada, es una tal Diana, una joven cubana de 27 años que sin embargo no aparece por el trabajo, no va a currar. Nosotros estuvimos en ese restaurante y los camareros no saben quién es esa joven mulata, que por cierto ya no está allí tampoco. Y una tarde de la primavera del año pasado, 2011, el detective sigue a Díaz Ferrán y lo ve con una joven mulata y guapa con la que entra y sale de un piso muy cercano al Paseo de la Castellana en Madrid. Me vais a decir que la mulata era la misma, o sea, la empleada, y que don Gerardo Díaz Ferrán, que tiene 70 años, se hizo amigo de la apoderada del restaurante, que no iba al restaurante a trabajar. Al menos la chica era la misma. Lo que no sabemos es si Díaz Ferrán la colocó allí en ese restaurante porque ya era su amiga, o si fue Ángel de Cabo el que colocó a la chica en el restaurante. Ocurrió en 2011 y formalmente ese negocio ya lo controlaba él, y don Gerardo, digamos que se la encontró allí, ¿no? No sería la primera vez, desde luego, que Ángel de Cabo, según cuentan varias personas, utiliza a mujeres, bueno, pues como cebo para sus negocios. A ver, un momentito, por favor. O sea, vamos a recapitular y presentemos a don Ángel de Cabo. Ya es hora de hablar de Ángel de Cabo. Hoy está en prisión. ¿Quién es Ángel de Cabo? Empezó siendo fontanero allí en Valencia, en su tierra, heredó el negocio de su padre y Ángel de Cabo ha ido creciendo con la crisis, ¿no? Su oficio, desde que empezó la crisis, es comprar empresas arruinadas y oficialmente liquidarlas para evitar pagar las deudas que tengan con todos los perjudicados, ¿no? Fontanero, vale, sí. Lo hizo con Teconsa, después de que se le implicara en el caso Gürtel. Hay quien dice que se inspiró en el personaje, él mismo le gusta decir que se inspiró en el personaje que interpreta Richard Gere en Pretty Woman, el ejecutivo que compraba empresas en problemas y las troceaba. Bueno, Teconsa fue aquella empresa de construcción, ¿no?, que consiguió que el contrato con Canal Nou para cubrir como empresa de televisión la visita del Papa en Valencia.
pagando sobornos, claro, porque de tele no tenían ni idea. Así está documentado en el sumario del caso Gürtel. Consiguió el contrato tras pagar casi 3 millones de euros en sobornos a la trama, y eso sí, como no tenían ni idea de hacer televisión, lo que hicieron fue subcontratar a empresas del gremio que de verdad sabían. En fin, acabó quebrando la empresa y en manos de Ángel de Cabo para evitar pagar sus deudas a los acreedores. Y luego llegó Díaz Ferrán, bueno, y luego Ruiz Mateos, los Ruiz Mateos también. De Cabo llevaba un carrerón con sus métodos, digamos, expeditivos. El que fuera abogado de los Ruiz Mateos durante más de 20 años, Joaquín Ibancos, cuenta esta semana en Interview cómo De Cabo terminaba sus negocios siempre invitando a sus futuros socios a coger uno de los 20 coches de lujo que tenía aparcados en la sede de la empresa para acudir juntos a un club llamado El Cisne, que estaba muy cerca del pueblo de Silla, en Valencia. Ibancos dice que a él mismo le invitó De Cabo a acudir a ese local de alterne que, nos cuentan, tenía piscina y una sala de striptease, y cree que De Cabo logró que fueran allí algunos jueces y también 2 hijos de José María Ruiz Mateos, a los que luego De Cabo habría chantajeado con informes sobre esas fiestas. Y este De Cabo, recordemos, es al que el juez ha impuesto la fianza récord de la justicia española para salir de la cárcel, que son 50 millones de euros. Y es el mismo al que le encontraron un milloncito de nada en euros, metálico, en cash. Bueno, no exactamente a él, ¿eh? Ese millón de euros se encontró en poder de Susana Mora, que es su mujer de confianza, que también fue detenida en la operación Crucero y que quedó en libertad pagando 3.000 euros de fianza. Ángel de Cabo la obligaba a llevar siempre, según ha contado, encima los discos duros de sus ordenadores, porque tenía miedo precisamente a lo que le ha ocurrido, a que la policía entrase en sus instalaciones. De hecho, la policía encontró bajo la alfombrilla del coche de Susana varios discos duros. Bueno, ese millón de euros hallado en poder de su secretaria, obviamente sería de Ángel de Cabo, ¿no? No sí, sería de ella. Claro, ella ya ha dicho que no era de ella, no eran sus ahorros, evidentemente. La policía halló un total de 2 millones de euros en metálico en los registros, además del famoso lingote de oro que tenía Díaz Ferrán escondido en su casa. También hallaron morteradas que nunca faltan en estas operaciones policiales, ¿no? En una nave, por ejemplo, De Cabo guardaba un elefante y una jirafa enteritos y disecados. Bueno, la manera de que tienen estos tipos, de verdad, coleccionar animales muertos disecados de África, bueno, otro día ya analizaremos esa cosa. Volvamos a la joven mulata, por favor. Una mulata cubana de 27 años a la que el detective sorprende con Díaz Ferrán y que pudo ser otro cebo de su propio socio, de Ángel de Cabo, habéis dicho. Pues la verdad es que no lo sabemos. Lo cierto es que la historia tiene todavía un giro más. Otra agencia de detectives, y ya vamos por la tercera agencia. ¡Qué barbaridad! Que nosotros sepamos, esta vez de Madrid, recibe el encargo de vigilar, de seguir a esa joven cubana en la primavera del año 2011. A ver, un momento que no nos perdamos. Un detective descubre que Díaz Ferrán tiene una amiga cubana, a la que han colocado de encargada en un restaurante de la trama en Madrid, al que no va. Y hay otro detective que sigue a la cubana, otro más. ¿Y para qué? Nosotros hemos hablado con uno de aquellos detectives de los que siguieron a Diana y nos contó que ellos fueron subcontratados por una agencia para seguir a la chica, y su objetivo, lo que les dijeron, era saber si, repetimos lo que nos dijo él, se veía con otros hombres además de con Díaz Ferrán. O sea que quien encarga la vigilancia de la cubana, que no me vais a decir quién es, aunque lo sabéis, no. Petardos, sois unos petardos, quiere saber esa persona si la chica le es fiel, bueno, si es monógama o no. Sí, de verdad no sabemos quién encargó el trabajo. No sabemos si fue Díaz Ferrán o fue pues alguien que no le quería bien, algún enemigo suyo. Uno de los dos, bien. Ten en cuenta que en los libros de registro de los detectives se suele poner pues el nombre de un despacho de abogados, por ejemplo, o de una sociedad, para ocultar el nombre del cliente real, de quien encarga ese trabajo, ¿no? Lo cierto es que pagó el cliente unos 9.000 euros y que el objetivo, sí es cierto que era saber si la chica pues tenía algún amigo. Ya, y esos detectives, que siguen a la chica, ¿qué hicieron? La grabaron en vídeo, paseando a sus 2 perritos por Madrid. Ella vieron que vivía en un piso del barrio de Salamanca que no estaba a su nombre, sino de una sociedad. Ya. Y también la vigilaron en algunas salidas nocturnas. No olvidemos que la chica tenía entonces 25 años. Pero no le hicieron ninguna foto con otros hombres. ¿No se la hicieron porque no la pillaron con nadie más? Bueno, el cliente avisó a la agencia de que la chica, desde que se hizo pues bastante amiga de Gerardo Díaz Ferrán y trabajaba en el restaurante, vivía muy obsesionada con que los paparazzi la descubrieran y le hicieran fotos, ¿no? Así que lo único que querían eran informes escritos sobre ella. O sea, que ella no pudiera pensar que era un paparazzi quien estaba fotografiando, para no levantar la alerta. De hecho, la primera grabación en vídeo sirvió para confirmar que la mulata era el objetivo, y luego se limitaron a ver, a oír y a notar todo lo que hacía esta chica. ¿Y había más gente o no?
Sí que había. Había gente. Era una chica de 25 años, tenía, Bueno, tenía claro. su vida. Ya, nos queda más. Amiga de sus amigos, seguro. Ya, y con 25 años habría hasta alguno de su edad, seguramente. Habría varios. Porque de su edad, porque si no... bien, hasta ahí podemos, ¿no?, contar. Sí, ya demasiado. Yo que sepan ustedes que nunca sé más de lo que saben ustedes. O sea, Marlaska y Rendueles saben mucho más de lo que cuentan. Cuando vienen aquí y nos cuentan algo, es lo que va a misa, en fin, y con perdón de la metáfora, que quizá no es el mejor sitio para ir cuando hablamos del personal que hablamos en la sección, pero que luego con el tiempo acaba por salir todo, Y bueno, pues piensen ustedes lo que quieran, que es lo que yo estoy haciendo. Pensar muchas cosas en base a lo que hoy hemos sabido. Tú piensas mal casi siempre, pero bueno. Ya, pero como acierto siempre, pues no hemos visto forma de rectificar. Bueno, que nos han dicho que venimos en Nochebuena y en Nochevieja, sí. Nochebuena y Nochevieja. Sí. Con Mari Carmen Juan yo estaré Tremendo. en casa escuchándoos. Yo Nochebuena no, porque no hay emisora donde voy. Pues Estaría ya. encantado, pero no, va a estar muy solo. Sí, porque aquí el programa sigue adelante todos los días, claro. Muy Oye, bien. pues feliz Navidad si ya no hablo con vosotros. Feliz Navidad, Julia. Un besito a todos. Igualmente, feliz Gracias. Navidad a ti y a todos. Regresamos tras el boletín para hablar del primer año mariano. Quiero decir, el primer año de Rajoy al frente del gobierno.